El caso de Valeria Afanador acaba de dar un giro que nadie esperaba. Lo que parecía apuntar únicamente a su profesora ahora se tiñe de un rumor escalofriante: el propio padre de la niña podría estar involucrado en la tragedia. Una supuesta conexión secreta entre ambos sacude al país y enciende la indignación popular. ¿Se trata de una verdad oculta, o de la teoría más oscura jamás planteada? Cuando la opinión pública ya estaba convencida de que la profesora de Valeria Afanador era la principal sospechosa, un nuevo giro sacudió la tranquilidad de todos. El caso, que parecía tener una sola dirección, se tornó más oscuro y complejo cuando comenzaron a circular en redes sociales versiones que apuntaban a algo mucho más perturbador: la docente no habría actuado sola. Mensajes anónimos, hilos en Twitter y publicaciones en foros digitales empezaron a repetir el mismo nombre una y otra vez: el padre de Valeria. La idea de que un miembro tan cercano de la familia pudiera estar involucrado con la profesora en esta tragedia estremeció a millones. No todo es lo que parece, decían algunos usuarios, insinuando la existencia de un lazo oculto que, hasta ese momento, había permanecido bajo silencio. El rumor creció con la velocidad de un incendio. Cuentas en Facebook y TikTok comenzaron a difundir supuestas imágenes y testimonios que reforzaban la hipótesis de una conexión secreta entre ambos adultos. Según estas versiones, la profesora y el padre mantenían encuentros fuera del colegio, reuniones que no estaban relacionadas con temas escolares. ¿Amistad? ¿Complicidad? ¿O algo más oscuro? Nadie lo sabía con certeza, pero las dudas ya estaban sembradas. La prensa sensacionalista no tardó en amplificar el escándalo. Programas de televisión y portales digitales empezaron a titular con frases como «Un pacto secreto detrás de la tragedia» o «La sombra del padre en el caso Valeria Afanador». Las palabras cómplice y conspiración comenzaron a aparecer en titulares que captaban la atención de toda la nación. Lo más inquietante fue que algunos vecinos y conocidos de la familia afirmaron haber notado comportamientos extraños. Según ellos, el padre de Valeria parecía incómodo cada vez que se mencionaba a la profesora en público, como si supiera más de lo que decía. Estas observaciones, aunque sin pruebas contundentes, alimentaron aún más el fuego de la especulación. La posibilidad de que existiera un vínculo oculto entre la profesora y el padre colocó a los investigadores en una situación complicada. Hasta el momento, nada oficial confirma la teoría, pero el solo rumor ha sido suficiente para encender un debate nacional. ¿Podría el padre estar implicado en el caso que mantiene en vilo al país? ¿O se trata de una estrategia mediática para desviar la atención de la verdadera culpable? Este nuevo giro no ofrece respuestas, solo más preguntas. Y en medio del dolor por la muerte de Valeria, el nombre de su propio padre comienza a ser repetido con sospecha, generando un impacto devastador en la opinión pública y sumiendo el caso en un laberinto aún más oscuro. Tras el estallido del rumor, la atención mediática se volcó hacia una pregunta que muchos preferían evitar: ¿qué relación existía realmente entre la profesora de Valeria Afanador y el padre de la menor? Lo que al principio parecía un simple comentario en redes comenzó a adquirir más fuerza con el paso de los días, al aparecer testimonios que sugerían encuentros frecuentes entre ambos, mucho antes de la tragedia. Vecinos de la zona aseguraron haberlos visto conversar en varias ocasiones fuera del entorno escolar. No eran charlas rápidas ni casuales, según algunos testigos, parecían encuentros prolongados, casi clandestinos, en cafés apartados o esquinas discretas de la ciudad. Se notaba confianza, incluso complicidad, comentó un testigo bajo anonimato. Estas afirmaciones, aunque sin respaldo documental, encendieron las alarmas mediáticas y pusieron en duda la versión de que se trataba de una simple relación profesora-padre de familia. La prensa, hambrienta de titulares explosivos, se aferró a cada detalle. En ciertos portales aparecieron capturas de supuestos mensajes de texto, donde se evidenciaban conversaciones cordiales pero sospechosas. Aunque no se confirmó su autenticidad, bastó para que muchos asumieran que había un lazo oculto que iba más allá de lo estrictamente académico. Las contradicciones también empezaron a multiplicarse. Mientras que la profesora había declarado en un inicio que apenas tenía contacto con el padre de Valeria, algunas personas cercanas aseguraban lo contrario, que él asistía con frecuencia al colegio, incluso en horarios poco habituales, y que mantenían charlas privadas lejos de la vista de otros padres y maestros. Esa diferencia entre versiones alimentó la teoría de que había algo que ambos intentaban esconder. El rumor creció como una bola de nieve. Algunos medios hablaron incluso de una relación secreta, otros sugirieron que ambos podrían haber compartido intereses económicos o personales que aún no salían a la luz. Las especulaciones iban desde un simple vínculo sentimental hasta una posible complicidad en hechos mucho más graves.
En redes sociales, hashtags como padre culpable y complicidad oculta comenzaron a ganar fuerza, reflejando el desconcierto de una ciudadanía que ya no sabía en quién confiar. ¿Era el padre un testigo inocente atrapado por los rumores? ¿O había, en efecto, un lazo invisible con la profesora que explicaría tantas irregularidades en el caso? La fiscalía, presionada por el revuelo mediático, no tuvo más opción que anunciar que también investigaría el entorno cercano de la familia. Aunque no mencionaron nombres directamente, muchos interpretaron esta declaración como una confirmación tácita de que las sospechas sobre el padre ya estaban siendo consideradas. Así, lo que empezó como un rumor en redes se convirtió en un escándalo nacional. El caso de Valeria Afanador ya no solo tenía a la profesora en la mira, sino también a su propio padre, sumiendo la investigación en un laberinto aún más oscuro y perturbador. El país entero seguía con atención cada detalle del caso de Valeria Afanador, pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió en las últimas horas. En medio de la tensión por las acusaciones contra la profesora, un giro inesperado sacudió los cimientos de la investigación, la aparición de pruebas que, según filtraciones de la prensa, apuntarían a una relación mucho más estrecha entre el padre de Valeria y la maestra. Un reportaje televisivo mostró supuestos mensajes de texto que databan de meses antes de la tragedia. En ellos, se evidenciaba un intercambio de palabras cariñosas y reuniones secretas fuera del colegio. Aunque la autenticidad de los mensajes aún no estaba confirmada oficialmente, la sola posibilidad bastó para encender un debate nacional. ¿Se trataba de un simple rumor amplificado por el morbo mediático, o era realmente una pista clave para entender lo que había sucedido con la pequeña Valeria? Los periodistas no tardaron en ir más allá. Algunos medios aseguraban que existían fotografías tomadas en un restaurante discreto, donde se veía al padre y a la profesora juntos en actitudes sospechosas. Otros hablaban de audios interceptados en los que discutían sobre temas delicados, aunque nada de esto había sido presentado formalmente en un tribunal. Aún así, el daño ya estaba hecho, la duda pública crecía y la indignación se mezclaba con la curiosidad morbosa. La madre de Valeria rompió el silencio y, visiblemente afectada, declaró ante cámaras: «Si esto es cierto, quiero saberlo todo. No permitiré que nadie manche la memoria de mi hija». Sus palabras resonaron como un grito de desesperación y, al mismo tiempo, como un reclamo de transparencia en una investigación que cada vez parecía más enredada. Los especialistas en criminología y psicología forense también se sumaron al debate. Algunos afirmaban que, de comprobarse una relación entre ambos adultos, podría haber existido un conflicto de intereses o incluso un encubrimiento tras la tragedia. Otros, en cambio, advertían que no había que dejarse llevar por rumores sin verificar, ya que estos podían desviar la atención del verdadero objetivo, conseguir justicia para Valeria. En redes sociales, la polémica alcanzó niveles insospechados. Miles de usuarios acusaban directamente al padre, mientras otros defendían su inocencia y denunciaban una campaña de desprestigio en su contra. Los hashtags relacionados con el caso dominaron las tendencias y cada nuevo detalle alimentaba la tormenta digital. Lo más alarmante llegó cuando se filtró la versión de que la fiscalía podría incluir al padre dentro de la investigación formal si se confirmaban las pruebas. Esto significaba que, en lugar de ser solo una voz de dolor exigiendo justicia, él pasaría a ocupar el incómodo lugar de sospechoso. Una noticia que dejó atónitos a todos, pues nadie imaginaba que el círculo familiar pudiera verse directamente salpicado. La pregunta ahora era inevitable. ¿Eran reales esas pruebas o formaban parte de una estrategia para desviar la atención de la verdadera culpable? El caso de Valeria, que ya era trágico y mediático, se transformaba en un auténtico laberinto donde la verdad parecía cada vez más difícil de alcanzar. El país contenía la respiración, esperando la próxima revelación, sabiendo que cualquier detalle podría cambiar el rumbo de la historia para siempre. El caso de Valeria Afanador se había convertido en una tormenta mediática sin precedentes. Durante semanas, la opinión pública se había concentrado en la figura de la profesora, señalada como la principal responsable de la tragedia. Pero con las nuevas revelaciones sobre la posible relación entre ella y el padre de la niña, el proceso judicial tomó un rumbo totalmente inesperado. Ahora, el país no solo exigía justicia, sino también respuestas a un rompecabezas que parecía tener más piezas ocultas de las que nadie imaginaba. Las filtraciones de mensajes, audios y supuestas fotografías habían abierto una grieta difícil de cerrar. La fiscalía, presionada por la opinión pública y por la familia de Valeria, no tuvo más remedio que pronunciarse. En una rueda de prensa que paralizó a millones de televidentes, un portavoz confirmó que se estaban evaluando las pruebas para determinar si el padre debía ser incluido formalmente como investigado. El silencio en la sala fue absoluto.
¿Cómo era posible que, de buscar justicia, el padre pasara a ser sospechoso? Las palabras del fiscal fueron contundentes: el deber de la justicia es seguir todas las líneas de investigación, por más dolorosas que sean. Si encontramos elementos suficientes, nadie estará por encima de la ley. Con esa frase, la historia dio un vuelco. Lo que parecía una causa clara contra una profesora aislada se transformó en un posible entramado de complicidades. Mientras tanto, la familia de Valeria se fracturaba. La madre, desconsolada, pedía públicamente que se llegara hasta el final, aunque eso implicara descubrir verdades incómodas sobre el padre de su hija. Los abuelos, por su parte, clamaban que todo era un complot para desviar la atención de la verdadera culpable. Las diferencias internas quedaron expuestas en televisión nacional, generando aún más morbo alrededor del caso. Los medios internacionales también comenzaron a cubrir la historia. Periódicos de Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica reportaban sobre lo que llamaban el juicio más polémico de la década. La narrativa era clara: una niña muerta, una profesora acusada y un padre envuelto en un misterio que podría cambiarlo todo. Cada artículo y cada transmisión alimentaban la indignación y la curiosidad de millones de personas. En redes sociales, la situación era aún más explosiva. Hashtags como Justicia para Valeria, Padre sospechoso y Profesora y padre se mantenían entre las principales tendencias. Los usuarios debatían con furia, compartiendo teorías conspirativas, exigiendo justicia rápida o defendiendo la inocencia del padre. Algunos internautas aseguraban que todo formaba parte de una cortina de humo, mientras que otros daban por sentado que había un pacto secreto entre la profesora y él. El ambiente era tan tenso que los expertos en comunicación advirtieron que el juicio corría el riesgo de convertirse en un espectáculo mediático, más que en un verdadero proceso judicial. Y la pregunta que flotaba en el aire era inquietante. ¿Podría la presión social terminar influyendo en la sentencia final? La posible condena también alimentaba la incertidumbre. Si la profesora era hallada culpable, podría enfrentar hasta 50 años de cárcel, una de las penas más duras de la historia reciente. Pero si además se demostraba que el padre estaba involucrado, el escándalo sería monumental. Un castigo ejemplar contra ambos enviaría un mensaje contundente sobre los crímenes cometidos en espacios que deberían ser seguros, la escuela y el hogar. Sin embargo, muchos temían que la verdad quedara sepultada bajo un mar de rumores, intereses y presiones políticas. Algunos analistas legales recordaban que no siempre el juicio más mediático es el más justo. Lo que estamos viendo, declaró un abogado penalista en televisión, es la colisión entre justicia y espectáculo. Y en esa colisión, la verdad corre el riesgo de perderse. Mientras tanto, la madre de Valeria se convirtió en la voz más fuerte del clamor popular. No quiero venganza, quiero justicia. Y que caiga quien tenga que caer, aunque me duela, dijo entre lágrimas frente a decenas de periodistas. Sus palabras retumbaron en todo el país y fueron compartidas millones de veces en redes sociales, reforzando la imagen de una mujer que, en medio del dolor, exigía transparencia total. El desenlace aún no había llegado, pero el ambiente ya era sofocante. El país entero contenía la respiración, sabiendo que lo que se decidiera en este juicio marcaría un precedente histórico. Una sentencia ejemplar podía convertirse en símbolo de justicia, pero también en recordatorio de cómo una tragedia familiar terminó exponiendo las sombras más profundas de una sociedad entera. El eco de la pregunta seguía sin respuesta: ¿estamos frente a un crimen cometido por una profesora sola, o ante una oscura complicidad que involucra a alguien mucho más cercano a Valeria? El futuro de este caso aún estaba por escribirse, pero lo cierto era que nadie saldría ileso de esta tormenta judicial y mediática. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que el padre de Valeria Afanador realmente estuvo involucrado con la profesora, o todo se trata de rumores para desviar la atención? ¿La justicia actuará con pruebas sólidas o terminará cediendo a la presión mediática? Tu opinión es muy importante. Déjala en los comentarios, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna actualización de este caso, y compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de esta impactante historia.